Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación del libro Juicio a la desigualdad, la defensa de los derechos sociales a través del proceso. Este es un libro que en realidad es el resultado de mi tesis doctoral y es una parte de esta investigación. En realidad es como si fuera el cuerpo teórico de la investigación, porque dividí toda esa tesis en dos partes y esta parte es la que de alguna manera genera como el cuerpo teórico respecto de lo que también analicé en jurisprudencia y casos concretos, que es otro texto que tengo en elaboración para publicar prontamente. Entonces, lo que voy a presentar ahora es el contenido de esta tesis, y la verdad es que, como toda presentación de libro, es un momento importante porque es dar a conocer las ideas del libro, pero además es importante porque este libro en particular resume el esfuerzo de muchos años y mucha reflexión respecto a un tema, diría, en el que trabajé desde casi toda mi vida académica, desde muy joven. Así que, bueno, es un momento en alguna medida importante. Entonces, el libro se divide en principio en dos partes. Una primera parte es vinculada con la definición, o está vinculada con la definición de los derechos sociales, su carácter colectivo y contenido prestacional. Y una segunda parte, apoyado en esa definición, el libro elabora una construcción de las bases teóricas para la definición de un paradigma procesal colectivo. Entonces, la idea es revisitar un desacuerdo con relación a la vigencia o exigibilidad de los derechos sociales y entender si a lo mejor en esa construcción argumental que se había elaborado para sostener la vigencia de los derechos sociales no se estaba produciendo un estancamiento que impedía la adecuada regulación de los procesos que fueran espacio suficiente para la judicialización de estos derechos. Luego, entonces, tenemos que mostrar una salida posible a ese desacuerdo, y la voy a proponer a partir de lo que he denominado la tesis de la diferenciación. Partiendo de esta base, vamos a hablar de los elementos que definen a los derechos sociales, en particular su fisiología y su anatomía, términos que, por cierto, tomo prestados de las ciencias médicas y que la idea es mostrar que hay en los derechos sociales dos dimensiones: una dimensión estática, que sería la definición de sus elementos, y una dimensión dinámica, que tiene que ver con su funcionamiento en el marco de un estado de bienestar o estado social. El punto es que estas dos características nos impone de alguna manera, y me refiero al contenido prestacional y al carácter colectivo, que son los elementos estáticos, nos imponen una revisión de las herramientas procesales con las que vamos a contar. Y esto se traduce no solo en la estructura del proceso, sino también y especialmente en el modo en que se van a adjudicar estos derechos, es decir, cómo se van a justificar las decisiones judiciales que, en definitiva, tengan por objeto la atribución de derechos sociales y su efectividad. Entonces, vamos a entrar en la dimensión colectiva y vamos a mirar también qué regulación establece nuestra Constitución o qué, digamos, marco permite para la regulación específica. Y vamos a también ver la determinación del contenido prestacional a través de una elaboración argumentativa que permite conciliar el principio de proporcionalidad con los estándares de derechos fundamentales. Por último, y un poco como presentación de lo que sería la segunda parte del libro, vamos a ver, en definitiva, cómo podría estructurarse teóricamente en principio y luego en un plano práctico ese paradigma procesal colectivo, ese paradigma procesal orientado por el interés público. Vamos a hablar entonces de la legitimación deliberativa y participativa del proceso de interés público. Entonces, en líneas generales, vamos a hacer un recorrido por todo el libro, vamos a quizá dedicarnos un poco más a la primera parte, que tiene que ver con la definición de los derechos sociales y su comprensión tanto estática como dinámica, para luego, un poco pasando por el puente del litigio de interés público como práctica constitucional, vamos a llegar a la definición de ciertos elementos que debieran estar presentes en la definición de este paradigma procesal, justamente para dar legitimidad al obrar del Poder Judicial. Bien, comenzamos entonces con la reconstrucción de un desacuerdo. La idea es volver un poco atrás en el tiempo, en alguna medida,
Y recordar que a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando muchos derechos sociales comienzan a tener jerarquía constitucional por vía directa o indirecta, es decir, por reconocimiento explícito del texto constitucional o por incorporación a través de los tratados, se empieza a generar una jurisprudencia que intenta de alguna manera dar vigencia a los derechos sociales, pero otra jurisprudencia también intenta negar esa vigencia a los derechos sociales. En definitiva, lo que estaba sucediendo es que había una especie de transición entre lo que era un estado de cosas anterior a el nuevo estado impuesto por la nueva Constitución o la Constitución reformada. La realidad es que esto tenía reflejo jurisprudencial porque había casos de derechos sociales que eran admitidos y otros que eran rechazados, pero la discusión central tenía lugar en el plano teórico, donde estaban quienes postulaban la exigibilidad plena de los derechos sociales y quienes en definitiva sostenían que los derechos sociales no eran exigibles y que solo eran expresión de deseos o derechos programáticos y que bueno, solo el día que hubiera una regulación de base legal y de nivel inferior a la Constitución que determinara obligados, contenido y plazos para el cumplimiento de las prestaciones, podríamos hablar de derechos exigibles equiparables a los derechos civiles y políticos. Como bien sabemos, esto tiene varias dimensiones, en definitiva tiene que ver también con una normalización de un estado de cosas propio de la vigencia de los derechos civiles y políticos, y una suerte de falta de orientación respecto de qué pasa cuando los derechos sociales, reconocidos constitucional y convencionalmente, ingresan al ordenamiento jurídico, pero no tienen la misma especificidad en su redacción y en su enunciación constitucional. Lo que estaba sucediendo, según una reconstrucción posible, era que en realidad había un desacuerdo, y un desacuerdo pretendidamente fáctico o descriptivo, en el cual aparentemente las dos partes encontraban razones, y digo las dos partes reconstruyendo realmente como si hubiera dos sectores, que lo sabía, pero que en esto obviamente podemos pensar en ciertos matices. Entonces, en estos dos grupos, la discusión parecía, en definitiva, reductible a una proposición. Los derechos sociales son, o no son, según quien la proclamara, exigibles. Si los derechos sociales eran o no exigibles, y esto era considerado como una proposición descriptiva, entonces asistiría a verdad, o tendría la razón, en definitiva, quien pudiera demostrar que esto era así. Por eso, en general, los argumentos iban dirigidos a decir, no, son exigibles porque son idénticos a los civiles y políticos. No, no son exigibles porque son diferentes de los civiles y políticos. No, son diferentes porque no tienen definido su contenido prestacional o los sujetos obligados. No, no son diferentes por eso. En realidad es una cuestión de falta de definición, falta de elaboración de las garantías propias del Estado social. Y allí un poco iba la discusión, ¿no? Sin perjuicio de que, como veníamos diciendo antes, a nivel jurisprudencial, bueno, según cuál fuera el criterio en definitiva del juez, se admitían o no estos derechos. Pero lo interesante, o por lo menos desde mi mirada, siempre fue lo que estaba sucediendo en el plano teórico. Y si bien hoy esto parece una cuestión zanjada, me parece que en alguna medida vale la pena volver, porque se resolvió, bueno, como a veces la vida, ¿no? Se resolvió prácticamente, porque bueno, ahora ya casi nadie discute o digamos que podíamos pensar que es un poco más prevalente la postura a favor de la vigencia. Sin embargo, lo que no se hizo oportunamente fue dejar aclaradas cuáles eran las características de los derechos sociales. Y por eso tenemos el riesgo de que cuando se regule una estructura procesal propia para la exigibilidad de estos derechos sociales, se dejen de tener en cuenta estas necesidades. Y esa es un poco quizá la razón de ser de toda la tesis. Entonces, cuando uno ingresa a comprender, en definitiva, qué era lo que estaba sucediendo en ese desacuerdo, encuentra que en realidad los defensores de los derechos humanos, bien intencionados, lo que hacían era tratar de rebatir todos los argumentos de ese contrincante argumental.
Y en esa construcción lo que se hacía, en definitiva, era rebatir cada una de las proposiciones. Para hacer esto, como dije, lo que intentaban era aproximarse a la equiparación de los derechos civiles y políticos, porque el primer argumento para negar la exigibilidad era que no eran idénticos a los civiles y políticos. Por tanto, ¿cuál iba a ser la razón o la línea argumental madre? Bueno, sí son idénticos. ¿Cómo podemos mostrar esa identidad? Y todo el trabajo entonces fue dirigido a esto, a demostrar esa identidad. Ahora bien, el problema con esto es que, como vamos a ver, se dejaron de ver algunas particularidades de los derechos sociales. Pero antes, entonces, ¿qué se hacía desde este punto de vista? Bueno, primero se aplicaba la matriz de obligaciones propia de los derechos humanos, de proteger, promover y asegurar, en definitiva, una prestación positiva en caso de que la necesidad así lo requiera. Pero ¿qué pasa? Esas obligaciones graduales, como las que en definitiva eran positivas, eran las que no se podían exigir judicialmente, se comenzaba por las primeras de proteger los derechos fundamentales. Entonces, bueno, los derechos sociales tal vez no podamos hablar de la promoción, pero sí podemos hablar de la protección. Es decir, el Estado no puede discriminar cuando hay un programa y deja fuera a un grupo o una persona. Entonces, en general, se intentaba, por vía de la discriminación, mostrar que los derechos sociales sí podían ser exigibles. Y como digo, desde el primer momento esto me parecía sumamente interesante porque efectivamente me parecía valioso probar que eran exigibles, pero siempre me quedaba sabor a poco. Y luego fue que comprendí en definitiva por qué tenía esa sensación de que esto era poco. En definitiva, la tesis de la equiparación lo que intentó fue encontrar los puntos de contacto entre los derechos individuales y los derechos sociales. Si nosotros estableciéramos una suerte de continuum de obligaciones, diríamos, bueno, todos los derechos tienen algún nivel de obligación de respeto, todos tienen algún nivel de obligación de promoción o de contenido positivo. Pero entonces, ¿dónde vamos a ubicar nuestra mirada? Si nos quedamos solamente en lo que es la obligación de respeto, claramente, tanto los sociales como los derechos civiles tienen un nivel común. Ahora, si nosotros miramos que también hay un contenido prestacional en los derechos sociales, entonces vemos que hay un espacio fuera de esa intersección que no queda abastecido por el argumento de la equiparación. Es decir, ¿por qué en el cuadro presento derechos individuales? Presento derechos individuales porque en realidad también los derechos sociales pueden tener alguna dimensión individual. Lo que sucede es que eso no es lo más interesante de los derechos sociales. Lo más interesante de los derechos sociales, desde mi punto de vista, es cuando miramos de frente sus particularidades. Cuando en lugar de negarlas y mirar para el costado y fincarnos en las semejanzas, miramos las diferencias y les damos una respuesta, tanto teórica como práctica, ¿sí? Esto, lejos de generar como mayor desacuerdo, me parece que tiene que ver con comprender, y esto lo desarrollo con más detalle en el libro, que ese desacuerdo en definitiva es ideológico, es un desacuerdo afectivo sobre cómo deseamos que las cosas sean. Y ese tipo de desacuerdos difícilmente se logre desatar, desanudar, si no es en ese nivel. Es decir, bueno, alguien puede decir, me convierto a tu modo de pensar, comparto tus valores, o incluso comparto tus valores, pero no estoy de acuerdo en la manera de lograr esos valores. Y solo ahí podemos tener una discusión, en definitiva, donde eventualmente puede haber un acuerdo. Pero no pretendiendo que ese desacuerdo teórico, valorativo, pueda tener solución a partir de una demostración empírica de cómo son las cosas y con proposiciones descriptivas. Entonces, vamos a dejar de lado ese desacuerdo, vamos a posicionarnos respecto de la convicción en la necesidad de dar vigencia a estos derechos sociales, y en ese nivel me parece que sí tiene sentido, por ser efectivos digo en nuestro argumento, tiene sentido que intentemos ver de frente
estas diferencias. Como digo, porque darles tratamiento a nivel procesal va a ser fundamental para lograr un proceso de tipo legítimo, ¿sí? Entonces, en la tesis y en el libro, por lo tanto, me aparto de lo que sería el mainstream doctrinal de equiparar y decir todos los derechos implican un presupuesto, implican costos. Lo que sucede es que, por ejemplo, los registros de la propiedad del sistema penal ya han sido desarrollados a la imagen de los derechos civiles y políticos. Falta que esto suceda con relación a los derechos sociales, que es un poco lo que está en general presente en las tesis de los defensores de derechos humanos, pero que también aparece en Ferraioli, y de ahí creo que también se toma, que es decir, bueno, las garantías del estado de bienestar no han sido suficientemente desarrolladas y por eso tenemos estas dificultades teóricas. Pero el problema es justamente a partir de ese argumento que lo que necesitamos hacer no es negar la diferencia, sino avanzar en el desarrollo de esas garantías. Y eso siempre fue lo que me pareció cautivante de la posibilidad de pensar en esas nuevas formas institucionales de dar respuesta a las particularidades de los derechos sociales. Entonces, todas esas premisas que pueden ser rebatidas o no, que va a depender del momento histórico, que va a depender del contexto en el que estemos hablando, en realidad, desde esta construcción, pierden fuerza porque no es lo que nos interesa. Creo que podemos decir que sí, que hay una intersección, podemos decir sí, que hay casos donde podemos invocar la dimensión individual de un derecho social, podemos invocar un reclamo que no tenga ningún costo, y eso lo podemos hacer, pero para eso no necesitamos nada. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Y ese qué más es mirar estas particularidades y, como vamos a hacer ahora, describirlas, presentarlas y ver qué forma tenemos para dar respuesta adecuada. Como dije, vamos a tomar prestados entonces estos términos de la fisiología y la anatomía de los derechos sociales, y comenzando entonces por la idea de su descripción estática, vemos que los derechos sociales tienen una dimensión colectiva y un contenido prestacional. Pero esto no se entiende aisladamente, sino justamente desde la idea dinámica de su fisiología, es decir, su funcionamiento. Y su funcionamiento no es un funcionamiento arbitrario, en realidad ambos están relacionados porque la estructura, la forma y su descripción estática está vinculada con cómo queremos que estos derechos sociales funcionen. ¿Y por qué digo cómo queremos que funcionen? Porque en realidad son el resultado de una concepción estatal. Es una concepción estatal guiada por la idea del Estado social de derecho o el Estado de bienestar. Y en el entramado del Estado de bienestar es que podemos o debemos comprender a los derechos sociales. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo funciona el Estado de bienestar, cómo realiza sus programas de políticas públicas, cómo concibe a la sociedad, para entender cuáles de esos elementos aparecen replicados a nivel de los derechos sociales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el estado de bienestar? El estado de bienestar asume que en la sociedad hay ciertas necesidades, y sobre todo en ciertos grupos, que impiden el goce efectivo de los derechos. Al reconocer estas necesidades sociales, el Estado asume un rol activo para suplir las fallas del mercado y las deficiencias que su funcionamiento provoca a nivel social. Es por esto que muchos servicios sociales pasan a ser prestados directamente por el Estado o, en su caso, organizados de manera directa por este. Ahora bien, esta cosmovisión, esta concepción del funcionamiento social necesita cierta planificación, ¿sí? Y el diseño de políticas públicas se apoya en definitiva en una mirada de la sociedad en su conjunto y en la necesidad de establecer balances entre distintos grupos que pueden estar en conflicto o en tensión. Entonces, este conflicto posible se soluciona a través de la ponderación, en definitiva, ¿sí? De intereses y de grupos afectados. Por eso es que es muy delicada también la ingeniería que se debe hacer al momento de establecer este tipo de planificación, porque naturalmente que lo que quito a un grupo y doy a otro, si lo modifico luego sin tomar ninguna previsión, me puede desestabilizar esa red, que en alguna medida se puede graficar también como una suerte de tela de araña, donde todos los puntos están en perfecto equilibrio, pero donde modifico la tensión de un sector, toda la red se modifica. Entonces,
Este es el funcionamiento de la planificación de políticas públicas. Y ya pueden entrever entonces que a partir de esto, cualquier modificación en sede judicial de una política pública es problemática. Problemática no significa que no debe realizarse, ni que sea de imposible realización. Pero sí que hay un problema, y como dijimos, nuestra mirada es hacernos cargo de todas esas dificultades y procurarles una respuesta. Entonces, en esa mirada de la sociedad se advierte, como un poco insinué, que hay grupos. Y son esos grupos, en definitiva, los que son titulares de derechos. Pero no hablo de una mirada posible sobre los derechos colectivos, que sería, bueno, tenemos un grupo como una comunidad determinada, una comunidad aborigen, que es titular de derechos y que por lo tanto es un macrosujeto el que tiene derecho a su cultura, derecho a la tierra. No, en este caso estamos hablando de un concepto de derecho colectivo stricto sensu, y lo que en definitiva estamos queriendo decir es que en su planificación, en su diseño, estos derechos reconocen titulares individuales, pero que son a su vez portadores de ciertas propiedades por pertenecer a un grupo o colectivo social. Entonces aparecen los grupos de personas mayores de edad, personas con alguna discapacidad, mujeres, niños, como grupos, consumidores inclusive, como grupos que tienen una protección preferente. Entonces, el estado de bienestar, para cumplir su misión, se vale de las políticas públicas que a su vez se apoyan en esta categorización de la sociedad. Y de alguna manera el estado social es la cara jurídica del estado de bienestar, que sería su cara económica. Entonces ambos están, como vengo señalando, en estricta relación, y los derechos sociales, por transitividad, terminan teniendo estas características, es decir, albergan una idea de colectividad, de grupo como titular reconocido de esos derechos, y tienen un contenido prestacional porque el estado de bienestar lo que pretende es procurar la satisfacción de esas necesidades, que en algunos casos son precondiciones para el ejercicio y goce de otros derechos. Entonces, uno de los problemas que tenemos que enfrentar cuando estamos hablando de la vigencia de los derechos sociales y desde la tesis de la diferenciación es el contenido prestacional, entonces, que como dijimos es uno de los dos elementos que definen la anatomía de los derechos sociales. El primer problema real con el que se enfrenta la tesis que defiende la vigencia de los derechos sociales es que los derechos sociales no encajan dentro de la estructura y del funcionamiento del concepto de derecho subjetivo. Esto, por supuesto, que también fue uno de los elementos que valió a los detractores de la vigencia para decir que entonces estos derechos eran derechos imperfectos, no exigibles, ¿sí? Pero bueno, como vuelvo a decir, que esto sea verdadero no significa que de allí se siga que no pueden ser exigibles, ¿sí? Porque hay una realidad. Tenemos también que mirar a las constituciones, el proceso de modificación de estas en el último tiempo, y vemos que como parte del constitucionalismo democrático, las constituciones que aparecen con un catálogo de derechos ampliado comienzan a incorporar derechos con una estructura que reviste formas cada vez más abiertas, ¿sí? Si bien todos los derechos fundamentales podrían ser vistos como principios, con mucha más razón, estos derechos de tipo social tienen una estructura abierta que dejan al aplicador un mayor margen de discrecionalidad. Entonces, ¿por qué el derecho subjetivo no es suficiente? Porque naturalmente el derecho subjetivo necesita una clara determinación del sujeto obligado, el sujeto titular y el contenido prestacional, y esto es muy difícil de realizar por la sola lectura del texto constitucional o de los tratados donde haya un reconocimiento de derechos. Con buenas intenciones, hace ya muchos años, Germán Vidar Campos había buscado la posibilidad de elaborar, a partir de una reconfiguración de la noción de derecho subjetivo, una especie de derecho
subjetivo, decía él, activamente pasivo, porque la obligación entonces implicaba una acción, no era una obligación negativa, sino una obligación positiva, y universal porque todos estaban obligados a satisfacerla. Pero claro, al final del libro, que es un libro muy cortito y muy lindo, al final él termina diciendo, pero que tampoco esto me convence demasiado. Insinúa, y creo que alguna solución quizá podría venir del lado de los derechos subjetivos, difusos. No recuerdo si decía derechos, seguramente decía intereses difusos en ese momento. Bueno, pero esa es una chispa, en definitiva, que me confirma que no estamos tan fuera de lugar, porque en definitiva en ese momento, que esto es más o menos años 80, no estaba desarrollada la doctrina de los derechos colectivos y todas sus especies, pero sí había una evidencia de que los derechos sociales no terminaban de casar, no ingresaban perfectamente en la noción de derecho subjetivo. Me parece que no tiene sentido pretender que esto suceda, no tiene sentido hacer este esfuerzo que les cuento hacía Vider Campos, y creo que en cambio tiene mayor utilidad pensar que los derechos fundamentales en general y los sociales en particular aparecen reconocidos en las constituciones como principios o mandatos de optimización, y que por lo tanto son enunciados abiertos que obligan a su aplicación conforme las posibilidades fácticas y jurídicas que en el caso concreto el aplicador pueda determinar. Esto lo vamos a ver luego más adelante con relación a la construcción del paradigma procesal, porque naturalmente que esta es una de las bases respecto de cómo podemos legitimar el obrar del Poder Judicial a partir de la argumentación robusta de las decisiones judiciales en materia de derechos sociales. Esta superación de la idea de derecho subjetivo y la presentación de los principios, de los derechos como principios, lo desarrollo naturalmente con mayor detalle en un espacio del libro. Pero la otra característica de la que les quiero hablar ahora tiene que ver con su carácter colectivo. Y como les anticipaba, en realidad, no estoy queriendo decir con esto que cada sujeto individual no pueda exigir o gozar, o exigir y gozar de ese derecho. Lo que estoy diciendo es que desde su concepción estos derechos asumen que la sociedad está integrada por grupos o colectivos de personas. Ahora bien, vamos a mirar el caso argentino, que es el que analizo con detalle en el libro, y vamos a ver que a partir de la reforma de 1994 se reconocen, como sabemos, los derechos de incidencia colectiva. El artículo 43 es en alguna medida la piedra basal, ¿no?, de todo el sistema, y lo que nos permite es ver que hay un reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva, pero que no se agota en ello el artículo y su contenido, que también hay allí un reconocimiento de legitimación extraordinaria y hay algo relativo a los procesos en que es posible realizar la tutela de estos derechos. El análisis del artículo 43 y su aplicación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina lo desarrollo en el libro porque en definitiva tengo una tesis un poco crítica de lo que está sucediendo con la interpretación actual del artículo y de sus alcances por parte del tribunal, que me parece que en lo que respecta a la vigencia de los derechos sociales, tiene sentido revisar y tiene sentido prestar atención para evitar que se cercene, en definitiva, la vigencia y los alcances por vía de un reconocimiento específico de este tipo de derechos. Pero vamos ahora a un cuadro de situación de cómo, en definitiva, podemos organizar el contenido del artículo 43. El artículo 43, en una de sus dimensiones, como digo, reconoce la incidencia colectiva de los derechos. Y en eso, en una interpretación amplia que realizo y justifico del artículo 43, creo que tienen espacio o cabida dentro de este artículo tanto los derechos difusos, de los que tenemos noticia, cuanto los individuales homogéneos, de los que también tenemos noticia, porque son los que mayormente ha utilizado la Corte para cuestiones de consumo, incluso para cuestiones previsionales, ha hablado de derechos de incidencia colectiva por vía de los derechos individuales homogéneos, lo cual
ya me enciende esa luz de alarma que les anunciaba, porque no me parece posible que en la concepción que les voy a presentar, los derechos previsionales puedan ingresar como derechos individuales homogéneos. Esto obviamente requiere un mayor detalle y caracterización de qué significa cada derecho, pero ahora vamos a hacer una presentación preliminar. En el medio aparece la idea de derechos colectivos, tanto en sentido estricto, a los que me vengo refiriendo como categoría adecuada para la interpretación y, en definitiva, traducción de los derechos sociales, cuanto a los colectivos en un sentido amplio, que serían estos derechos en los que un macro sujeto es el titular y su goce solo puede ser hecho a partir del colectivo, y no, en definitiva, no puede haber una reivindicación individual, ¿sí? Cuando digo que el goce no puede ser realizado de manera individual, obviamente, si es el derecho a la lengua, yo puedo hablar la lengua de mi comunidad, pero lo que no puedo hacer es hacer una reivindicación de esa lengua. La lengua casualmente es una acción o una actividad social, así que necesito realizarla con otros, por lo cual en sí misma su funcionamiento está implicando ese colectivo. Pero bueno, esto no sería hoy nuestro tema, y sí me parece que es interesante dedicarnos a presentar los derechos colectivos y por qué me parece que son distintos de los derechos difusos y distintos también de los derechos individuales homogéneos. En general, incluso dentro de la doctrina, ha tendido a desaparecer la categoría de los derechos colectivos. Y esto no me parece que sea bueno. ¿Por qué? Porque ha comenzado a desaparecer fundado en el hecho de que, en definitiva, estos grupos no eran grupos con una estabilidad en el tiempo. Y que según las regulaciones que se tomaban en cuenta, esta identificación de un colectivo podía ser algo aleatorio, por lo cual, en definitiva, podíamos resumirlo en la idea de individual homogéneo, o bien en la idea de un derecho difuso si lo que estábamos protegiendo era un bien indivisible. En mi entendimiento, como no se está mirando que estos derechos puedan servir a los derechos sociales y no se está comprendiendo a los derechos sociales en el entramado del estado de bienestar y con esta comprensión de la sociedad que les he presentado, se pierde de vista una utilidad muy valiosa de los derechos colectivos como categoría. Entonces, mi concepción amplia de los derechos de incidencia colectiva comprende 3 niveles posibles, ambos complementarios y necesarios para una tutela adecuada de los derechos, y en especial para el desarrollo del litigio de interés público. Porque el litigio de interés público, en definitiva, se puede valer tanto de una vía individual, como de una vía colectiva, como de una vía supraindividual o difusa. Y recortar estas posibilidades, es decir, cercenar una de estas categorías, como serían los colectivos, priva a la práctica del litigio de interés público de un canal muy valioso para reclamar justicia, en definitiva. Entonces, repasando, los derechos difusos son, en definitiva, son aquellos derechos cuya tutela recae sobre un bien colectivo indivisible. O puede ser también que ese bien indivisible sea la protección o tutela del interés público. Esa tutela de un bien difuso, en definitiva, impone una judicialización con ciertas características, porque no podemos reconocer legitimación a un solo individuo, porque no habría una representatividad adecuada de ese interés en cabeza de una sola persona o de un titular, por lo cual, leyendo el artículo 43 en un sentido amplio, vemos que esa tutela puede complementarse con la legitimación entonces reconocida a las asociaciones de la organización civil, a las asociaciones propias de la sociedad civil, o también con intervención del Ministerio Público, que puede ser una intervención, en definitiva, inicial o posterior por convocatoria especial.
¿Por qué el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es quien representa el interés público. Y en este tipo de tutela de bienes indivisibles es necesario que haya una representación del interés general o del interés público. La acción puede ser dirigida en principio a la tutela de ese bien o a la tutela del interés público en general, y por eso es que el Ministerio Público va a ser quien represente, más allá de los intereses de las partes que pudieran intervenir como legitimadas, una mirada cohesiva de la sociedad, porque la función del Ministerio Público, en definitiva, es la de mostrar que esa sociedad, no obstante estar integrada por grupos y colectivos con intereses en tensión, necesita ser cohesionada, necesita ser reunida y, digamos, ensamblada bajo una mirada general. Por eso que el Ministerio Público tiene un rol en este tipo de procesos. Lo mismo sucede con los derechos colectivos cuando son judicializados. Obviamente que esto es una suerte de construcción de ley ferenda, porque estamos diciendo que la jurisprudencia argentina ha ido desestimando esta categoría, pero si comprendemos que esta categoría, porque no hay ningún óbice, está incluida en el artículo 43, podemos reconocer que entonces difícilmente un titular individual tenga una legitimación o una representatividad adecuada en este tipo de casos, por lo cual las asociaciones de defensa de derechos grupales van a ser las que estén en mejores condiciones para hacer esta defensa. Y en principio sería también necesaria la intervención del Ministerio Público, por la misma razón que señalé antes, que es la de mostrar que más allá de esos intereses colectivos alegados, puede haber otros intereses colectivos que no están siendo atendidos, o puede haber, entre esos dos intereses en tensión, una necesidad de que prime el interés general o el interés público. El tipo de acción colectiva puede tener por objeto, entonces, la reforma estructural, o puede recaer sobre un bien público con un impacto expansivo. ¿Sí? Más o menos los efectos son los mismos porque la trascendencia termina abarcando a todo el grupo. La pretensión va a estar orientada no hacia la tutela de intereses económicos, en definitiva, propios de cada individuo, sino que va a estar orientada hacia la tutela de esos intereses del grupo, ¿sí? Y luego cada individuo como parte del grupo podrá verse beneficiado por estos, ¿sí? Estas dos categorías son las que mejor se llevan con la mirada propia del interés público. Entonces, son estos los procesos que podrán estar orientados hacia la reforma estructural. Salteamos la categoría de los derechos colectivos lato sensu, y si miramos a los derechos individuales homogéneos, vemos que en definitiva son derechos típicos de la primera generación de derechos, derechos civiles y políticos, en principio derechos de tipo pecuniario, que por una cuestión de economía procesal, derivada de la masificación de la economía, la producción en definitiva a través de la producción en serie y la contratación a través de contratos también en serie, genera que haya situaciones totalmente homogéneas en el mercado que en definitiva, al momento de ser judicializadas, ameriten un tratamiento aglutinado. Esto no tiene casi nada que ver con la mirada propia del interés público. Por lo tanto, en general, este tipo de reclamos están orientados hacia el resarcimiento y lo que buscan es esa concreción de una pretensión de tipo económica. ¿Quiénes están legitimados? Bueno, aquí sí puede ser un afectado individual que junto con una asociación de consumidores e incluso el defensor del pueblo puedan realizar esta tutela. Para estos casos, en principio, la intervención del Ministerio Público solo está prevista en la Ley de Defensa del Consumidor como custos legis, es decir, complementaria de estas partes que intervinieran. Por supuesto que quien intervenga también debe tener una revisión de su nivel de representatividad. Pero como decía, y dado que en general todo mi trabajo está orientado hacia el estudio del litigio de interés público, la categoría de los derechos individuales homogéneos no es la que mejor sirve a los reclamos guiados por el interés público. Sin embargo, hace un rato dije que el litigio de interés público puede valerse de formas de tratamiento difuso, o sea, invocando un derecho difuso, invocando un derecho colectivo o invocando un derecho individual. Pero no estaba haciendo referencia a los derechos individuales homogéneos, sino que estaba haciendo referencia, en cambio, a supuestos especiales en los cuales una tutela estratégica de un derecho individual
puede tener efectos expansivos y alcanzar con esa sentencia a un grupo mayor, ¿sí? O que se extiende más allá que la parte interviniente en el proceso. Un ejemplo muy característico de este tipo de litigio sería el caso Viceconte sobre la producción de la vacuna por la fiebre hemorrágica en provincia de Buenos Aires, donde un caso individual orientado estratégicamente a la producción de una vacuna benefició a todo un colectivo de personas que es el grupo de habitantes pasados, presentes y futuros de una zona de la provincia de Buenos Aires donde el mal de los rastrojos es un mal endémico. Entonces, recapitulando un poco lo que llevamos dicho, venimos viendo que los derechos sociales deben ser leídos y comprendidos desde el entramado del estado de bienestar, que esto nos facilite una comprensión de su funcionamiento y también de sus caracteres particulares. Esto último lo que he dado en llamar su anatomía. De entre sus caracteres fundamentales mencionamos su contenido prestacional y su carácter colectivo. Para abastecer a estas dos dificultades, porque son dificultades reales, propongo, por un lado, el tratamiento de los derechos sociales como principios o mandatos de optimización, con lo que esto va a implicar a nivel del proceso judicial y su etapa de decisión, y su mirada como derechos colectivos, en esta categoría de colectivos stricto sensu, que también va a tener un reflejo procesal, porque en definitiva, esto va a determinar la estructura subjetiva de la litis, ¿sí? Entonces, en el libro comienzo con esta presentación de las particularidades de los derechos sociales, que como digo, me ha obligado a apartarme y justificar el apartamiento de la posición mayoritaria en la doctrina. Transito por una presentación del litigio de interés público y la práctica, en definitiva, en el derecho argentino, para llegar a la propuesta de un paradigma procesal que permita la intervención judicial en estos casos con un nivel de legitimidad suficiente como para dar, en definitiva, una justificación a que los jueces intervengan en cuestiones que en el pasado estaban ajenas a su decisión judicial, como es la intervención en cuestiones de política pública. Porque, digamos que, como venimos diciendo, si los derechos sociales son la cara jurídica del estado de bienestar, y el Estado actúa a través de políticas públicas, trabajar sobre la judicialización de un derecho social va a tocar de manera directa a las políticas públicas. Y como decía al comienzo, este fue otro de los elementos tomados en cuenta por los detractores de la vigencia de los derechos sociales para justificar entonces que estos derechos no podían ser exigibles porque obligaban a la jurisdicción a tocar temas que por división de poderes no podía entrar a conocer. Sin embargo, que esto sea así no significa que impida una revisión institucional del funcionamiento del proceso y del rol de la judicatura a los efectos de legitimar su intervención. Entonces, lo primero que tenemos que ver y pensar es por qué, en definitiva, la jurisdicción en principio no podría intervenir en cuestiones que estarían siendo objeto de la deliberación pública en los poderes más democráticos, por decirlo de alguna manera. En principio, esto se relaciona con el llamado problema del carácter contramayoritario del Poder Judicial. Es cierto que el Poder Judicial no es un poder representativo, sus integrantes no son elegidos, sin embargo, no es su función la de ser representativa. Esto no significa, en cambio, que no puedan ejercer un control sobre lo que los poderes electivos desarrollan. De hecho, esto es de la esencia del funcionamiento del Poder Judicial en el marco de la democracia y la división de poderes. Entonces, en principio, por supuesto, que el Poder Judicial debe guardar deferencia respecto de lo que se decida en los planos legislativo o administrativo, donde hay una representatividad democrática mayor. Sin embargo, hay un nivel de tutela judicial que no puede ser tampoco obviado, y ese es de la protección de los derechos fundamentales. En el marco de una democracia constitucional, los derechos fundamentales operan como escudos protectores respecto del obrar de los otros poderes. Entonces, ¿cómo puede obrar el Poder Judicial
para cumplir con esa misión sin extralimitarse en el ejercicio de sus funciones legítimas. En principio, debe un respeto a las decisiones tomadas en el marco, por ejemplo, del Congreso, las legislaturas, el Parlamento. Ahora bien, hay motivos que justifican esa deferencia. Esa deferencia no es simplemente porque es elegido el órgano o porque los integrantes de ese poder son elegidos. Esa deferencia tiene que ver, en principio, desde una concepción de una democracia deliberativa, con la asunción de que en esos órganos, que son representativos, hay además un debate, un diálogo, que tiene un valor epistémico que legitima esas decisiones y les da un mayor valor que el que puede tener una decisión individual, unipersonal, en su caso por un tribunal, realizada en el marco del Poder Judicial. Sin embargo, podemos seguir a Nino y a Gargarella y decir, bueno, pero esto es así en tanto que la decisión realmente sea representativa y realmente haya habido un diálogo que tenga ese valor, ¿sí? Y que, digamos, por transitividad también, confiera valor a la decisión final. Si esto no sucede, porque no hubo representación, porque no se cumplieron con los procedimientos, o porque se invocan razones que son vedadas en el marco del ordenamiento jurídico, o en el ordenamiento constitucional en particular, entonces habría razones para justificar la intervención del Poder Judicial para proteger esos derechos, y esa intervención sería legítima. Bien. Ahora bien, eso en un nivel, pero en otro nivel también podemos decir, bueno, pero el proceso judicial en definitiva no es legítimo porque la jurisdicción, tal como está organizada, a imagen y semejanza de los reclamos típicos de los derechos civiles, tiene ciertos condicionamientos para el obrar judicial que impiden que ese obrar sea legítimo y que impiden que ese obrar tenga esa representatividad, no porque los jueces representan y son elegidos, cosa que no es necesaria, sino que al interior del proceso haya una representatividad de las voces de los afectados y que a su vez esa integración de las voces tenga un funcionamiento deliberativo orientado hacia el entendimiento, para que, como resultado de ese proceso, la decisión judicial que recoja todos esos elementos y que a la vez se refuerce en su carácter argumentativo, pueda tener un mayor valor epistémico, es decir, que resulte de un proceso de búsqueda de la verdad y de búsqueda de la corrección más complejo que el que hoy tenemos previsto para los derechos civiles y políticos, donde el principio dispositivo naturalmente hace que los jueces, si las partes no dicen, no deban investigar, si las partes no prueban, no hace nada. Entonces, el proceso de interés público y el paradigma procesal de interés público que comprende el proceso y la jurisdicción, es decir, el rol de los jueces, necesita una configuración más compleja. Y esa configuración más compleja, en mi modo de ver, importa la réplica en el seno del proceso de ciertos caracteres propios de la participación deliberativa, que son los que confieren valor tanto a lo que sucede en los procesos de toma de decisiones propios de los órganos deliberativos como el Congreso, cuanto de lo que puede suceder en un proceso de interés público, donde en definitiva la participación orientada, como dije, hacia el entendimiento, hacia la construcción de soluciones, puede arrojar decisiones no impuestas por el juez a los otros poderes, sino con una intervención también de los otros poderes en el proceso, es decir, de las autoridades obligadas, para que la solución resulte de esa construcción común. ¿Sí? Bien. Con relación entonces a el aspecto vinculado con la justificación sólida de las decisiones judiciales, es importante que consideremos nuevamente el carácter prestacional o el contenido positivo de los derechos sociales. En definitiva, estos derechos sociales, al ser, como decíamos, enunciados abiertos, necesariamente colocan un mayor peso sobre el órgano decisor, porque esa decisión, para no ser arbitraria, tiene que dar más razones que las que daría si en un mero silogismo aplicara una regla de derecho.
Determinar el contenido de un principio y a su vez equilibrar su vigencia con relación a otro principio con el que podría estar en tensión, obliga a un mayor ejercicio argumental. En la imagen tenemos unas fórmulas, porque en principio la ponderación ha sido identificada con ciertas fórmulas matemáticas, la fórmula del peso y demás, en el desarrollo que ha hecho Robert Alexy a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, no es necesario adentrarnos en fórmulas matemáticas. El mismo autor ha señalado que estas fórmulas son una especie de analogía, que no es necesario estar haciendo cuentas para ponderar, pero sin embargo, sí podemos pensar en la idea de los derechos sociales como derechos que revisten en su formulación la forma de principios, pero que naturalmente están en tensión con otros principios que también tienen pretensión de vigencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, en principio, aplicar estos derechos sociales a partir del ejercicio de la ponderación, analizando a través, en definitiva, de un ejercicio argumental, porque el principio de proporcionalidad no es más que un esquema de argumento, podríamos hacer un recorrido por sus tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y preguntarnos todo aquello que estos principios nos proponen. Es decir, valorar, en el caso de los dos primeros, si es posible, ¿sí?, implementar esa medida que da prevalencia a un principio respecto de otro, y luego si esa prevalencia se ve soportada por los valores del ordenamiento jurídico. Y por eso hablamos de la optimización conforme las condiciones jurídicas, ¿sí? Las primeras preguntas tienen que ver con preguntarnos, bueno, ¿esta medida realmente da prevalencia a un principio sobre otro? Bien, pero ¿es idónea para el fin perseguido? ¿Hay otra medida que acaso pueda lograr el mismo objetivo, pero ser menos gravosa para el derecho que estoy afectando? Bueno, si la primera respuesta es afirmativa, es idónea, paso al segundo nivel. Y entonces me pregunto si efectivamente es la mejor medida de entre las posibles, porque no hay otra que logre más o menos el mismo efecto, pero no sea tan gravosa. Y entonces, si tengo que aceptar esto, paso al tercer nivel y me pregunto si el ordenamiento jurídico en su jerarquía de valores, en sus valores establecidos, tolera esta decisión. ¿Sí? Esto es someramente el funcionamiento del principio de proporcionalidad, pero podemos reforzar su utilidad si lo conjugamos con los estándares de derechos humanos. Y esto lo desarrollo con profundidad porque me parece que puede ser útil para la práctica profesional, puntualmente incorporando a nivel de las distintas preguntas que nos van guiando en la argumentación estándares fundamentales de derechos humanos y de protección a nivel internacional. De esta manera podríamos tener una especie de protocolo de argumentación que los jueces podrían aplicar a la hora de resolver sobre la vigencia de los derechos sociales y naturalmente que sus decisiones estarían mejor fundadas. A su vez, como también insinuábamos, otra de las características que da legitimidad a los procesos deliberativos en general no es solo que se den buenas razones, sino también que en esas discusiones haya una intervención adecuada de los sujetos involucrados. Por lo tanto, hay que pensar en la dimensión democrática o participativa del proceso de interés público. Y en este sentido, la configuración de la estructura subjetiva de la litis se va a ver modificada en el caso del proceso de interés público bajo este paradigma, porque sobre una mirada simple de un proceso individual tradicional, donde había una parte actora y una parte demandada, sin perjuicio de que esto tuviera algún litis consorcio en su interior, vamos a encontrarnos con un proceso con una mayor densidad, donde, en definitiva, más allá de parte actor o parte demandada, tendremos que hablar de polo activo y polo pasivo. Porque en cada polo no necesariamente las partes van a tener una identificación completa de sus intereses. Y puede ser que en realidad esto reviste una forma casi como de un cuadrado, porque haya una parte, un grupo, un colectivo representado que no se identifique totalmente ni con la parte actora ni con la parte demandada, por lo cual, por eso hablamos de polos activo y pasivo, porque no quiero que
se deje de ver la complejidad al interior de cada uno de estos elementos. Luego tenemos la participación de la amicus curiae, que por la regulación actual en Argentina puede tener en definitiva tanto un rol de amigo del tribunal en sentido estricto, es decir, aconsejar de manera objetiva y sin ninguna identificación con las partes al juez, o puede estar haciendo una especie de apoyo, sosteniendo una de las tesis de cada una de estas partes. Y como decía hoy, el rol del Ministerio Público es en definitiva una especie de rol que intenta la amalgama en la demostración de que acaso estos dos intereses dejen de mostrar algún interés que está postergado, dejen de proteger a algún grupo vulnerable, y es entonces el Ministerio Público quien podría desempeñar esta función. De esta manera, entonces, aunque de modo muy simple, estoy presentando cuáles son los elementos que podrían servir de base teórica para la elaboración de un paradigma procesal colectivo que esté orientado hacia la tutela del interés público. Naturalmente que no es un proceso colectivo que pretenda la tutela de los derechos individuales homogéneos, como lo dejé claro, no es un proceso colectivo que va a pretender el resarcimiento, sino que en principio son procesos que al estar orientados por el interés público están persiguiendo algún nivel de cambio social a partir de la reforma estructural de un estado de cosas que vulnera la Constitución o los tratados. Esto entonces, al tener una finalidad diferente y al estar protegiendo derechos que tienen una naturaleza diferente de los derechos civiles y políticos, que en definitiva son los que están detrás de los individuales homogéneos, genera la necesidad de una respuesta adecuada. Y entiendo que la tutela judicial efectiva necesita tomar en cuenta las particularidades de los derechos a la hora de establecer regulaciones procesales. Es por esto que en el libro trabajo la idea de comenzar por una definición de los derechos sociales para poder espejar entonces la estructura de este paradigma procesal. Bueno, con esto concluyo la presentación y quedo ahora disponible para las consultas y les agradezco por supuesto haber estado ahí y la atención.